Volvemos una semana más a Guardo para hablar de curiosidades desde el punto de vista científico. No sé si es el caso de hoy, más científico, más curioso. Alejandro, muy buenas. Hay ciencia, hay ciencia. Hay ciencia después de todo, pero... Y tecnología. Es que me ha avanzado el tema, digo, un poco escabroso. Curioso, pero escabroso. Esto es pintar, decorar con sangre. No es pintar, te he dicho decoración sanguínea, Perdón. pero yo no me se iba a pinta. pintar con sangre ya, porque Hombre, decoración... Algún psicópata por ahí, pues puede haber, sí, que puede haber hecho algún tipo de graffiti con sangre, pero esto es un poco más práctico y además no te mancha tanto, ¿eh? A ver, tú imagínate que estamos a finales del siglo XIX, de hecho estamos en 1878, y te llega una patente rara para utilizar la sangre de los mataderos para algo muy útil. Y tan útil fue que a los pocos meses prácticamente, en Londres, en la costa este de Estados Unidos, en el resto de Europa también, pues las señoras empezaron a vestir unas joyas que eran muy agradables al tacto, que se fabricaban con un nuevo material. Que nadie conocía. Que sí, no lo conocían, pero les daba igual, porque, a ver, directamente en esa época no les importaba tanto el origen, además se aprovechaba de todo. O sea, ¿qué se aprovechaba del cerdo? Todos, de Todo, toda la vida. hasta los andares. No, si ahora estamos con el reciclaje, pero que eso ya se hacía. Entonces, en Castilla, por ejemplo, ya hablaremos un día, había minas de hueso. Iban a los cementerios y demás, sacaban todos los huesos para hacer luego abonos de fosfatados. Claro. Pues por ejemplo, se reciclaba todo. No estamos de patrimonio por ahí, claro. Porque entonces la habíamos liado. Ahora hay otra sensibilidad. Claro, claro. Pues bueno, tú imagínate los grandes mataderos de la época. Y unos canales por los que salía la sangre. Y que además había, no voy a decir en cada pueblo, que prácticamente. Pero tú canalitos. imagínate Londres o imagínate Nueva York. Los que habría allí. En este caso nos acercamos a New Jersey, que es donde nace la idea, pero luego se extendió. Sangre. Tú coges la sangre y lo mezclas con serrín. Un pequeño porcentaje de serrín y una especie como de cola de pez. Y eso lo puedes moldear, porque es como plastilina, ¿no? Si lo metes en una prensa de alta presión, con la presión y la temperatura, consigues un material muy interesante, que llamaron hemacite. 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 El hemacite... Hemo. Sí, claro, como la hemoglobina o hemo, sangre. Bien. Hoy en día estamos acostumbradísimos a usar plásticos de todo tipo, en todo tipo de cosas. Mires donde mires hay plástico, ¿vale? Lógico, porque es un material mágico, que si cuentas las propiedades del plástico a aquella gente, pues se hubieran vuelto locos. Deme 10. No, deme 10.000, porque... Venga, pero... Antes de que existiera el primer plástico comercial muy extendido, que fue la baquelita, bueno, estaba también otro tipo de plásticos, pero la baquelita fue el que tuvo el mayor éxito, los primeros teléfonos de sobremesa y demás con baquelita, que se venden ahora por una pasta, porque la baquelita de los años 10, 20, de principio del siglo XX, es un plástico cálido, es un plástico agradable al tacto y tiene mucha resistencia. Entiendo que será más costoso y por eso ya es menos habitual. Se utilizaba, creo que formaldehído, formol, era costoso, era caro, de hecho se consideraba un material noble, era un plástico, pero era un material noble. Hoy en día, pues entre polietilenos y demás cosas, pues que tenemos por todo. Prefiero baquelita, me suena mejor. La baquelita viene del nombre del inventor, creo que era belga o por ahí. Bueno, un europeo muy interesante que luego extendió su nombre como baquelita. Pero antes de que existiera la baquelita, la gente tenía el hemacite, que era plástico de sangre. Con la sangre, el serrín y un poco de cola prensado, ¿qué fabricaban? Pues mira, estas joyas, sí, pero el serrín creo que ya no va a ser muy digestivo. Estas joyas que hoy en día las que han sobrevivido, porque es un material muy resistente, resiste todo lo que quieras, porque no te creas que le vas a calentar y se te va a deshacer la sangre otra vez, no. La presión ejercida hacía que el material se convirtiera en una especie de polímero, entre comillas. No es como así. un nuevo material. Es una matriz unificado. Sí, pero que al tacto tiene parece madera. Es una madera rojiza, ocre más bien, muy suave al tacto, cálida, muy agradable. No pienses en que era un río de sangre ahí, no. Era un río de sangre, pero ahora es un material que las señoras se ponían como gargantillas. En los primeros patines de la época, las ruedas se hacían de eso. Eran muy resistentes.
Y deslizaban bien, ¿no? Sí, Tenían porque además buen... es un material, digo, cuando digo cálido me refiero que es muy suave. Lo puedes lijar, pulir y se convierte en una superficie muy deslizante. Pero también hacían pomos de puertas, para muebles, todo lo que se te ocurra. Eso iba a decir, que una vez que lo puedes utilizar, Una vez malear que al tienes gusto, un molde, hasta un piano. Sí, teclas de piano. Sí, cuando empezaron ya, a ver, el marfil empezó a decaer, ¿por qué? O sea, es lógico, obviamente, pues se hicieron también teclas de hemacite, y luego de baquelita también y de otros plásticos, pero el hemacite, de sangre, durante aproximadamente 30 años fue uno de los reyes de los materiales de alta alcurnia. Pero claro, no pensaban que eso, claro, salía de la sangre de los mataderos. Pues viene el hemacite. Y entonces, si ves los periódicos de la época... que le daba igual a la gente de dónde saliera. Pero bueno, a ver, ¿y dónde está el problema realmente? Es aprovechar claro, a ver, residuo. estás aprovechando algo que en realidad te estaba generando un problema de contaminación, de focos de problemas de salud pública y demás. Sí, porque se tiraría al río. Sí, básicamente se eliminaba a la buena de Dios. O sea, agua va, en este caso sangre va, ¿vale? ¿Y qué sucede? Tú tienes un material que hoy en día, pues en subastas y demás, tú encuentras un mueble de 1901 con pomos de hemacite, oye, se vuelven locos, con unas formas, torneado muy bien construido, pero bueno, eso era sangre, serrín, mira, en vez de sangre, sudor y lágrimas, ya sabes, sangre, serrín y cola. Y no se puede, no sé hasta qué punto puede interesar recuperar esa... Quiero decir, viendo que se cotiza además. Ya, pero a ver, estamos con los costes. Hoy en día puedes fabricar miles de toneladas de plástico a una fracción del coste de lo que sería manipular esto. Y además la manipulación tendría que llevarse a cabo en unas condiciones actuales, no en como se hacían. Cumpliendo muchos requisitos. Claro, es muy caro. Además, se hacían piezas, pero no eran masivas. Hoy en día consumimos plástico y demás objetos a un nivel que prácticamente habría que cargarse a todos los animales y humanos, si quieres, también tenemos sangre, para fabricar, si hay un mercado que quiera eso y hay un producto que tenga miles y miles de personas que lo quieran, pues el problema es que la materia prima está complicada. Mejor si no generamos esa demanda, ¿no? No, pero que se puede hacer, se hacía, las patentes están ahí y, muy interesante, los periódicos y revistas de la época anunciaban el hemacite como un material, repito, cálido, agradable, de noble prácticamente, y que no solamente eran figuritas sencillas, no, muchas de ellas tenían torneados, tallados y casi eran escultóricas. Y ahí están, esa sangre, digamos, fosilizada, entre comillas, industrialmente, con una prensa de alta presión, ahí sigue en muchos objetos que hoy en día se cotizan en las casas de subastas. Lo que pasa es que sí que es cierto que estoy seguro de que muchos de los que compran esos muebles no saben realmente que el hemacite salía de ahí. Pero bueno, ahora igual sí que les da un poco de reparo. Entonces no. Iba a decir, o todo lo contrario, a lo mejor precisamente porque saben que tiene un poco más de interés, sí, por no decir morbo. A ver, yo algunas veces he pensado que podría venderse como mueble ideal para una casa de vampiros. Por supuesto. Bueno, está hecho de sangre, ¿no? A juego con el ambiente y los gustos gastronómicos de la casa. Sí. Pero bueno, pasó de moda en cuanto llegó la baquelita, porque claro, los costes, y demás. Y bueno, pero ahí nos quedó, ya casi nadie lo recuerda. O sea, son ese tipo de cosas que en la época lo sabía todo el mundo. ¿Era lo más? Sí, era lo más de lo más, se olvida, y como no vayas a las referencias de la época y demás, nada, ni un recuerdo. Seguro que pasa lo mismo con la Isla de las Tentaciones y no tendremos referencias para volver a enterarnos de qué era eso que pasó, afortunadamente. Pues sí, mira, te voy a decir que... Mira, pues poner un ejemplo tonto. Sí. Pues mucho más interesante en este caso lo que nos cuenta Alejandro. Muchas gracias una vez más por descubrirnos. Además, curiosidades como esta, que seguro que más de uno toma nota y ya estará buscando. A ver, quiero dar algún ejemplo. Hemacite. Tomen nota.